Vamos a seguir entonces y hoy estamos terminando con esta serie de charlas que se llama Libre, tener fe y no morir en el intento. Y ahí estamos. Entonces yo hoy lo que decidí hacer realmente, vean que en realidad hemos llegado casi que a la mitad del libro porque no es tan fácil como ir puntualmente, página por página, en cada charla. Solo tenemos 45 minutos, 50 minutos más preguntas y respuestas como para ir adelantando. Entonces, como que yo fui tocando como los hitos que pensé más importantes de por lo menos esa primera mitad del libro. La segunda mitad del libro, y para quienes están hoy por primera vez acá, es que hemos estado leyendo este libro en la iglesia. Entonces, la segunda mitad tiene más que ver con un análisis de los 10 mandamientos y no es que sea menos importante, es muy importante. Pero lo que más me interesaba a mí era la parte primera donde narramos la historia de esta iglesia, cómo nace esta iglesia, por qué somos como somos y por qué pensamos como pensamos. Entonces, yo lo que quise y lo que quiero es subrayar hoy 4 cosas que no tocamos y que me parece que son importantes conversar antes de continuar. Y luego quiero darles algunas ideas que prometí para este domingo sobre la generalidad de la iglesia este año y finalmente preguntas y comentarios. Bien, vean, hoy voy a hacerlo diferente. No tengo presentación formal, pero vamos a trabajarlo con el libro. Si usted no tiene libro, no se preocupe, no es necesario haberlo leído para entender, espero, para entender lo que voy a decir, ¿verdad? En la página 50, vamos a ir un poco antes, quienes trajeron los libros, sus libros, vamos a ir a la página 50. Hay una frase que me gusta repetido. Yo voy a decir una frase grandiosa que escribió este escritor, pero es que como soy yo, entonces no se vale, ¿verdad? Entonces, en la página 50, al final del segundo párrafo, dice lo siguiente: uno puede saber qué tan libre es una persona dependiendo de su capacidad de dialogar. ¿Dependiendo de su capacidad de qué? De dialogar. Nuestra capacidad de dialogar es un buen filtro para evaluar nuestra libertad. La incapacidad para el diálogo no es más que miedo, y el miedo es cautiverio. Y estamos viviendo una vez más en, en el país, pero también en el mundo, un- una crecida de polarización violenta con nuestras ideas personales y lo que los políticos en cada congreso de cada país, en este caso en Costa Rica, la Asamblea Legislativa, eh, pero las redes sociales son un altavoz bastante irresponsable de esa polarización, ¿verdad? De tal manera que estamos muy expuestos y expuestas a, a violencia. Me gusta que estén abriendo libros, me gusta. A violencia verbal, y a veces tal vez no se utilizan palabras que ofenden, pero sí es agresiva la forma en que estamos viendo eso. Pero esto está sucediendo en el mundo, si lo vemos desde principios de año, incluso del año pasado, desde la guerra en Palestina, de Israel contra Palestina, luego la de Ucrania y Rusia, ahora que acaban de declarar espero que permanente cese al fuego en el Líbano, pero se abre otro frente en Siria y las opiniones van y vienen y no falta quien enmarque todo eso dentro de una posición teológica, ¿cierto? Y las hay y se vale tenerla, y se vale tenerla. Eso a nivel global, a nivel más de nuestro país, tenemos una polarización terrible que va a ir incrementándose conforme pase el tiempo y se acerquen las elecciones. Y esta frase, escrita en el 2004, hace ya 10 años, casi 11, me parece que es relevante, porque estamos buscando la libertad espiritual, ¿cierto? Y yo detecto una incapacidad y un cautiverio espiritual cuando no podemos conversar con quienes piensan distinto. Si nosotros
Nos enojamos cada vez que alguien opina diferente, nos revuelve la panza, hágase la pregunta, ¿por qué nos revuelve tanto la panza? ¿Por qué? ¿Y por qué nos cuesta conversar de una forma eh, no acalorada, de una forma para entender, para comprender? Un profesor mío que se llamaba Mervyn Brenneman, él era un profesor de Antiguo Testamento cuando yo estudiaba en el seminario. Don Mervyn, una persona increíble, estadounidense de ascendencia Amish, ese sí era Amish, fue el primer miembro de su comunidad Amish en estudiar en la universidad. Para que le dieran permiso para estudiar en la universidad, yo no sé si usted ha visto los Amish, son muy parecidos a los cuáqueros, ¿verdad? ¿Han visto los cuáqueros? Si no han visto los cuáqueros, son muy parecidos a los... No, mentira, ¿verdad? Son estos que se ven mucho en las películas. Ah, bueno, ¿quién vio La Pradera? ¿Cómo se llama la serie esta viejísima? La Casa de la... Muchas gracias. ¿Quién? ¿Cuánto la vieron? No, ustedes son muy jóvenes. La Casa de la Pradera. Esos eran cuáqueros, ¿cierto? ¿O eran Amish? Eran cuáqueros. Son esa gente que hasta el día de hoy, muchos de ellos no conciben, digamos, conectarse a Internet o utilizar los más extremos, digamos, los más conservadores, no utilizan electricidad todavía, visten todavía a la vieja usanza, utilizan caballos, etcétera, no utilizan carros. Esos son como los más conservadores. Bien, Don Mervyn era de Amish de ese tipo. Y cuando a él se le mete entre ceja y ceja a estudiar en la universidad, a estudiar teología, la comunidad de Amish tiene que reunir al consejo de ancianos para ver qué pasa, si le dan permiso. Le dan permiso con la condición de que regrese a la comunidad y enseñe lo que aprendió ahí. Bien, Don Mervyn se convirtió en uno de los teólogos y biblistas más importantes del siglo XX. Fue uno de los que descifró una de las tablillas de un lugar encontrado al sur de lo que es ahora Israel, casi en Gaza, casi en Gaza, que se llama Ugarit. Ugarit era un pueblo, una civilización que dejó tablillas cuneiformes, es decir, escritas en una lengua que nadie había podido descifrar. Don Mervyn, ese Amish, que casi no logra estudiar en la universidad, logró ser parte del equipo que tradujo las tablillas de Ugarit. ¿Y para qué sirvió eso? Porque se dieron cuenta que las tablillas de Ugarit, que eran previas a la Biblia, tenían salmos completos que aparecen en la Biblia. Y eso revolucionó el estudio de la Biblia. Bien, este era el hombre al que me refiero. A ese hombre, un compañero mío le pregunta, profesor, ¿quién es su enemigo? ¿Quién es su enemigo? Y don Mervyn dice, mi enemigo es aquel de quien no conozco su historia. Si yo no conozco su historia, es mi enemigo. ¿Por qué? Porque me hago fábulas en la cabeza. Supongo, hago suposiciones. Si yo me siento a escuchar a esa persona y conozco su historia, entonces entiendo por qué piensa como piensa, por qué vive como vive, por qué viste como viste, por qué habla como habla. Y entonces digo, ahora entiendo. Y entiendo, y entonces ahora ya no puede ser mi enemigo. La incapacidad para el diálogo es cautiverio y crea enemigos. Vemos monstruos por todas partes porque no nos hemos sentado a hablar con ellos. Hace algunos años, voy a hablar con mucho respeto de mi papá en este momento, siempre lo hago, pero es una situación como que de repente le cambia el cassette a él y entonces es interesante. Hace 3 años me invitaron a mí a presentar un libro en Madrid y yo lo invité a él para que me acompañara. Bien, él es pastor, ¿verdad? No era una actividad cristiana, no era un asunto a lo cual él, casi el 100% de sus viajes tenían que ver con la iglesia. Y no iba a encontrarse con pastores, iba a encontrarse con una comunidad de cineastas, de artistas. Y usted, usted complemente en su imagen quiénes son, cómo son esos artistas, ¿verdad? Cómo viven los artistas y todo eso. Sí, todo el cliché de que los artistas son ateos y que son mafufos y que, sí, todo eso puede ser. La mayoría lo son, ¿verdad? Bien, a mí me gusta ese ambiente.
Digo, o sea, no porque sea mafufo y toda la cosa, ya esa época pasó, pero em, me gusta el ambiente artístico. Ahí metí a mi tata hace 2 años. Entonces, después de la presentación, nos fuimos a una especie de celebración que había vinos, que había quesitos y toda la cosa, maravilloso. Habían productores de Netflix, había, ¿verdad? Y yo fascinado porque yo digo, Señor, en el nombre de Jesús, que ya Netflix produzca la serie con mis libros, ¿verdad? Este, no se me hizo, Dios sabrá por qué. Y había una persona, no voy a decir el nombre, pero que se hizo muy famoso en Costa Rica, estaba ahí, es una mujer, por ser atea y por velar por los derechos de las mujeres y además por velar por la aprobación del aborto en Costa Rica. Y ahí está mi tata y ahí está esa persona, ¿verdad? Yo había escuchado a mi tata referirse a esta persona, casi que orando y diciéndole, Señor, no, Señor, transfórmala. Y se encuentran y yo, ay, Señor, ahora sí se armó. Después de 2 copas de vino no sabemos qué puede pasar de un lado o del otro, ¿verdad? Y yo iba y venía y conversaba con una persona, conversaba con la otra, ¿verdad? Y yo preocupadísimo, no sé si a ustedes les ha pasado que uno está viendo de rojo cómo está la conversación en cierto lado de la fiesta, ¿verdad? Y no qué estará pasando ahí, y intentaba acercarme para escuchar, pero se veía muy feo el asunto, ¿verdad? Y yo veía que dele, 2 horas, 2 horas. Ya cuando termina le digo, ¿qué? ¿Cómo le fue? Me dice, qué mujer más interesante, qué corazón, es que ahora entiendo. Porque me contó su historia y me contó que tiene una hija, que te bla, 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 y el asunto y cómo nació y lo que sucedió y lo que sucedió, bla, bla, bla. Ahora entiendo. Cuando nosotros no conversamos con quienes piensan distinto de una forma amable para comprender, se convierten en enemigos y vivimos en una cárcel. Entonces, la libertad de la cual hablamos tiene que ver con aprender a dialogar. Y en esta iglesia hemos tenido que aprender a dialogar primero y hace muchos años, según hemos conversado, entre católicos y evangélicos. Algo pasó hace muchos años y que me conmovió muchísimo. Nos reuníamos en un hotel pequeño en ese tiempo y, como les dije, al principio se empezó a llenar muchísimo de personas católicas. Y yo quise hacer algo. Estaba dirigiendo la música a un muchacho que se había hecho muy famoso en aquel entonces que se llama, que tocaba en un grupo, cantaba en un grupo que se llamaba Scats. ¿Cómo se llama este maje? El que cantaba ahí, Luis Alonso Naranjo. Y él estaba cantando y no sé qué, de repente para y dice, es que yo soy católico, yo quiero pedir perdón a quienes son evangélicos acá. Y yo, híjole, ¿y por qué va a pedir perdón? Porque les llamamos hermanos separados. Y durante mucho tiempo los hemos tratado mal. Nosotros los católicos hemos tratado mal a los evangélicos. Y deja que bien. Y sucedió algo maravilloso. Alguien se levanta la mano, un evangélico, y dice, yo también quiero pedir perdón en nombre de los evangélicos, porque nosotros decimos que los católicos son idólatras. Y se levanta alguien más por ahí, yo quiero pedir perdón, y empieza una ola que se hizo ahí, que duró como 40 minutos y todos llorábamos. Yo ni sé ya ni cómo llegamos a ese punto. Yo dije, ¿para qué voy a dar charla? Estaba todo hecho. Cuando nos juntamos personas tan distintas suceden cosas maravillosas que no sucedería si solo somos de los mismos. Aprender a dialogar, aprender a hablar. Seguidamente en la página 51 voy a ir así, página por página hasta la 500. No, mentira. No tiene 500 este libro. Hablo del yugo desigual, pero es que tiene mucho que ver con eso. Si usted no sabe, vean, hay una premisa que yo les digo a la gente que se va a casar y que me busca para que les dé curso prematrimonial. Yo le digo, ¿para qué quiere un curso prematrimonial? ¿Qué quiere aprender? Dígame. Que ya no sepa. El rol de la mujer, el rol del hombre, ¿para qué sirve el matrimonio? ¿Cómo quiere, hijo? ¿Verdad? ¿Cómo se hacen los hijos? Ya usted lo sabe bien. No me den de a mí con cara de inocente. ¿Para qué quiere un curso prematrimonial? Y yo les digo, yo no les voy a dar un curso prematrimonial, yo les voy a ayudar a resolver las broncas antes de casarse, eso es distinto. Porque es mejor, ¿de qué les sirve que yo les dé un curso prematrimonial formal y luego se casen y no han resuelto sus diferencias como pareja? Y luego se casan, porque cuando uno es novio nada importa, nada importa, nada importa, y cuando se casa todo importa, todo importa, todo importa, ¿cierto o no?
Y cuando uno es novio y no vive junto, entonces usted se agarra y usted dice, bueno, chao, nos vemos un día de estos y te vas a un choza y duerme tranquilo en su casa. Pero cuando usted está casado o casada, se agarra y se tiene que ir a acostar, ojalá que lo dé permiso en la misma cama. Si no vaya haciendo como hice yo, que compré un sillón buenísimo, viera qué solución. Uno que yo diga, aquí por si acaso, eso es por si acaso, ahí voy a dormir bien. Bien, porque cuando nos casamos y no hemos resuelto, los problemas se acrecientan, se profundizan, nos herimos más. Y siempre digo esto, el ser humano, aunque nos amemos, nos herimos. ¿Usted sabe eso? Cuando nos herimos, no necesariamente es porque no nos amamos, es que somos personas que solemos herirnos por naturaleza. Lo extraordinario es aprender a solucionar eso. Entonces, yo provoco en esas reuniones previas al matrimonio, provoco peleas. Me encanta. Miren cómo disfruto. Había una pareja, que ella era sapricista envenenada. Usted se va a reír, pero esto es verídico, historias de la vida real. Ahora que murió esta señora que hacía esa serie de videos, ¿cómo se llama ella? Pucha, están aquí, ¿verdad? Están aquí. Bien, ella era sapricista envenenada y él era liguista envenenado. Pero envenenados al punto que yo dije, vean señores, yo los veo a ustedes muy bien para casarse, pero este tema, cuando haya clásico, ¿qué van a hacer? Porque ahora mismo yo sabía que cuando eran novios, cuando había clásico, ella se iba con sus amigos a ver en un lado y él se iba con sus amigos a verlo del otro lado. Y ese día no se hablaban ni al día siguiente, porque no importa el resultado, no se podían ver. ¿Qué van a hacer cuando se casen? No, hombre, ya eso está resuelto. Yo, no, 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 no. Bien, conseguí un video, goles y cosas así, y los puse a verlos y a comentarlos en la sesión de trabajo de matrimonio, de previo al matrimonio. Y empecé a ver cómo se empezaban a transfigurar, ¿verdad? Como puro, ¿cómo se llama? Goofy manejando. Y yo dije, no, esto no está solucionado. Y les metía puya yo, ¿no? Porque Saprissa, claro, por supuesto, ha ganado mucho más. ¿Cómo te sentís vos al respecto? Viera usted, yo no sabía lo brutal que es eso. Bueno, no quisieron seguir con el curso, por eso. No quisieron seguir. Y yo les dije, yo no los caso entonces. Y no los casé. Y duraron 6 meses casados. Primer clásico. Y reventó la relación. Si usted no sabe dialogar en términos religiosos, tampoco puede dialogar en términos matrimoniales. Es decir, el problema no tiene que ver con ideología, el problema no tiene que ver con religión, el problema no tiene que ver con deporte, tiene que ver con mi corazón. Tiene que ver con mi corazón, si yo soy capaz o no de ser flexible y escuchar las otras posiciones y entenderlas y aceptarlas. Esta es la clave del matrimonio. No es que porque te amo, yo voy a ser mucho menos intransigente con vos que con el resto de isicuérpidos que están ahí en la calle. Todo lo contrario, porque te amo y convivo con vos, es que voy a generar automáticamente mayor intolerancia a tus opiniones, porque dependo más de ellas. Yugo desigual, a nosotros nos dijeron, a Laura y a mí, que qué barbaridad ese matrimonio del diablo, porque ella es católica y yo, siendo pastor, soy evangélico pandereta. Y nos recetaban este versículo del yugo desigual, que dice así: no os unáis en yugo desigual, dice la gente de 2 Corintios 6:14. ¿Y cuántos han escuchado hablar de ese texto? Todo el mundo. No se unan del yugo desigual. Y eso es lo que se aprende la gente, ¿cierto o no? No se unan. ¿Quién es yugo desigual? Digo, aún siendo evangélicos, los evangélicos tienen la misma tasa de divorcio que los católicos. Es decir, que casarse con otro evangélico no le garantiza a usted nada. Usted se puede casar con alguien que cree lo mismo o que dice creer lo mismo, que va a la misma iglesia desde que nacieron y aún así son yugo desigual, porque el yugo desigual tiene que ver con otra cosa. La segunda parte y la tercera parte del texto dice dice lo siguiente: no se unan, pues dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y después uno dice ahí,
claro, ¿quién es incrédulo? ¿Quién es el incrédulo? ¿A quién encasillo en esa palabra de incredulidad? Porque a veces soy yo el incrédulo, aunque yo sea pastor. Y yo les he contado de las veces que mi esposa me sorprendió, siendo ella la persona de mayor fe que yo, que ya ejercía el pastorado. Y todavía hoy nos pasa. Todavía hoy nos pasa. Pero la tercera parte nos describe quiénes son los incrédulos. Dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Los incrédulos, según el texto, tienen que ver con la justicia y la injusticia. Y yo le decía a Lau, es que yo no me podía haber casado con alguien que no hable de justicia y que no sienta la justicia, lo que es justo. Si buscamos lo que es justo, somos personas que la Biblia define como personas llenas de Dios. Vean que la justificación tiene que ver con justicia. En la lista que tenemos en el Nuevo Testamento hay personas que ni creeríamos que estaban ahí, pero Dios les tomó en cuenta su fe porque eran personas justas. Salomón no era cristiano, ¿cierto? Y metió las patas un montón, pero tenemos aquella premisa de que las decisiones salomónicas, ¿cierto? Porque era justo y está dentro de la lista de personas justas y justificadas. Entonces, si ella es católica, pero busca la justicia y vive en lo justo y piensa para hacer las cosas como deben ser justas, esa es una persona con la que yo puedo convivir o no. Porque la justicia en el matrimonio es demasiado importante. La justicia en el diálogo es importante. Ser justos, sí, tener razón. Eso fue lo que pasó. Tenés toda la razón. Eso se ve muy poco en los matrimonios, cuando llegan al punto de decir, sí, vos tenés la razón. Pero cuando lleguemos a eso, tenemos un matrimonio sano. El yugo es igual, pero en todo nos pasa. En todo. Ahora mismo, en cualquier tema, podríamos aplicar esto del yugo desigual. Piensa diferente a mí. Sí, ayer o anteayer les voy a contar algo sin echar al agua a nadie. Me escribe alguien y me dice, pastor, es que yo estoy muy preocupado, preocupada. No voy a decir si es hombre o mujer para que no empiecen como a verdad, a ver quién es. Preocupada, este, eh, después editamos. Y resulta que me dice, porque yo veo que usted tiene una posición política muy, muy clara. Yo sí la tengo. Y yo esperaría que la mayor parte de la gente tenga su propia posición política clara. Sí, es que yo trabajo con el gobierno y he tenido mucho miedo que usted se enoje conmigo cuando se dé cuenta. Le digo, ¿cuánto gana? No, mentira. Mentira, mentira, mentira. Y le digo, me alegra tener esta conversación con vos. Me alegra. Uno, me alegra que estés trabajando en el gobierno. ¿Por qué? Porque conozco tu corazón y sé que sos una persona justa. Y lo que estés haciendo ahí, lo estás haciendo por amor a tu país y creyendo que vas a hacer lo mejor. ¿Cierto o no? Sí. Eso es lo que yo busco en la vida. Quiero relacionarme con ese tipo de persona. Y no importa las diferencias ideológicas que tengamos, yo voy a expresar las mías y vos tenés toda la libertad de expresar las tuyas sin que eso implique que no podemos creer juntos en la misma iglesia. Es que manda, si la iglesia se pone en esto. Esa persona se puso a llorar porque estaba demasiado preocupada. Ese tipo de conversaciones. El yugo desigual no podemos aplicarlo a la iglesia tampoco. ¿Qué hora es? Bien, tengo un par de cosas más acá. En la página 75 llegamos de nuevo a la historia de esta iglesia porque ocurre algo que duele mucho, ocurre algo que nos dolió y nos sigue doliendo muchísimo. En la página 75 estoy hablando de una separación. Se llama un nuevo capítulo porque a raíz justamente de la incapacidad del diálogo de ciertas personas, en el 2018, que fueron las elecciones, aquellas famosas del PAC y de Fabricio Alvarado, la organización de iglesias a la cual pertenecíamos, obviamente había tomado partido por Fabricio Alvarado y pues nosotros queríamos
que nadie se sintiera que la iglesia le decía por quién votar, pero esas iglesias les decían por quién tenían que votar y por quién no y por qué. Y entonces empezó a haber una tensión muy brava entre esta iglesia y el movimiento al cual pertenecíamos. Hasta el punto, y les voy a contar esta historia rápidamente para que vean por qué sucedió. Empieza a crecer eso, tenía que ver con derechos humanos, tenía que ver con feminismo, tenía que ver con las elecciones, tenía que ver con muchas cosas, ¿verdad? Tenía que ver al principio incluso porque aceptábamos católicos y católicas sin que se tuvieran que convertir, en que se van a convertido, ¿verdad? Y que fuera Halloween esto. Pues resulta que el director de esa organización me llama un día y me dice, mira, quiero tomar un café con vos. Y yo dije, por fin se me va a acercar pastoralmente el director. Dije, es como el obispo, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo, un pastor más de todas sus tantas iglesias, me llama para tomarse un café conmigo. Por fin voy a sentarme a conversar y entender su punto y que yo pueda dar a entender el mío, porque todo había sido a través de correos electrónicos a todos los pastores, ¿verdad? Llego yo y cometí la inocencia de decirle a Lau, nos están invitando a tomar café con fulanito de tal, y Lau, ay, qué bonito, no sé qué. Entonces fuimos a desayunar los dos, Laura y yo. Lo primero que hace este señor, dice, uy, es que yo quería hablar solo con vos. Y yo le digo, don fulano, espero no se me salga la palabra, el nombre. Es que no hay nada que yo le oculte a mi esposa. Todo lo que yo hablo y todo lo que pasa en mi vida, ella lo puede ser testigo de todo. No hay nada. Y dice, no, es que esto es una conversación muy dura que quiero tener y es solo como para hombres. Eso fue como que, bueno, Laura, yo sentí donde se le acolocharon más los colochos. Yo sentí que me punzó aquí y yo, contrólese, porque yo soy de mecha corta también, ¿verdad? O sea, sé dialogar, pero también tengo mis arranques y tengo que aprender eso. Entonces, yo ya estaba, ay, le digo, no, señor, ¿qué está diciendo usted? O sea, mi esposa es más fuerte que yo y puede incluso enfrentarse a conversaciones mucho más duras de las que yo soy capaz. Bueno, ella, muy decente y muy proper, muy polite, se levanta y dice, bueno, los dejo conversando, hasta luego. Y se fue, claro. Cuando ella se va, abre la laptop, este hombre, hay un archivo, sí, una carpeta que dice caso José Chacón. Lo abre y tiene subcarpetas, era una cosa súper ordenada. Desde el 2015 hasta el 2018, carpetas, carpetas, carpetas. Abre la del 2017 y hay fotos, videos y textos y screenshot. Abre una foto y dice, ¿esta persona va a su iglesia? Le digo, sí, es gay. Y le digo, no tengo ningún permiso de hablar de la vida íntima de nadie en mi iglesia. No tengo ningún permiso, sea quien sea. Pero entonces sí es. Y no le voy a decir, además, esto es relevante, esto es relevante. Y me dice, eh, no es tan relevante, solo que me han dicho, hay gente que se ha quejado de la iglesia, hay otros pastores que me han mandado, vea este video, y abre un video donde aparezco yo hablando en un congreso sobre los derechos humanos, y dice, es que usted está hablando ahí, que yo, sí, ese soy yo, por supuesto, me reconozco. ¿Hay algún problema? No. Y yo decía, yo sé, para mis adentros, obviamente hay problema porque lo está archivando y es un temazo para él. Y en eso dice, voy a llamar a alguien. Y le escribe un mensajito a alguien que estaba en el café de al lado. Y duró 30 segundos en llegar y se aparece, era el abogado de la organización. Es decir, lo habían compinchado todo para que una vez llevado a ese punto, el abogado llegara y fueran dos contra uno. Y me empiezan a sacar tema tras tema, tras tema, tras tema. Y yo le dije, bueno, voy a tener que llamar ahora sí otra vez a mi esposa para ver si anda por aquí, porque este es un tema que tenemos que hablar con mi esposa también. Y llegó Laura, otra vez. Te parece de mentira, ¿verdad? Esa encerrona fue tan, y estoy contando grosso modo lo que sucedía ahí, tan reveladora de una organización que nos trató como hereje, como gente sucia, que agrupa personas sucias, que habla cosas sucias y que estaban alarmados.
De tal manera que no nos sentimos más parte de esa iglesia, de esa organización de iglesias, y salimos y emprendemos un camino independiente. Luego, si quieren, en unos minutos pueden hacer consultas sobre eso. Hay una cosa que quiero y con la que quiero terminar. Está en la página 138 y 139, ya adelantando mucho el libro, y me llama mucho la atención porque eh, es un caso bíblico de cómo se administra, se aplica una justicia, y quiero hablar de eso. Porque acuérdense que la segunda mitad del libro habla de los 10 mandamientos y cómo esa legislación eh, se aplica. Aquí el caso de Acán, que está en Josué 7, 20 al 21, es el único caso de pena de muerte por robo en la Biblia. Esto viene a colación porque en esta incapacidad de diálogo que tenemos los cristianos, yo he visto mucha gente que admite no solamente la pena de muerte, sino que admite la guerra y matar chiquitos porque eso es lo que tiene que suceder. O admite, de hecho había una pancarta hace muchos años en una escuela cuando se estaba debatiendo en Costa Rica la entrada en vigencia de la educación para la afectividad y la sexualidad, ¿recuerdan? Que había una pancarta de una señora que decía que los homosexuales merecen la muerte. Merecen la muerte, porque en la Biblia lo dice, decía así la pancarta, porque la Biblia lo dice. Y entonces eso me asusta porque eh, de, desde la Biblia podemos ver esto. Y hay gente que realmente no entiende que eso son legislaciones antiguas y que a través de Jesús eso ya no aplica. Pero el caso de Acán es paradigmático. La palabra hebrea usada para este castigo es karet, karet, que significa literalmente cortar. Eso se encuentra en Éxodo, la legislación sobre eso, en Éxodo 34, 6 al 7. Y voy a explicar esto de karet porque es muy importante en términos generales para lo que pasa en el mundo. Karet, cortar, significa que cuando alguien en el Antiguo Testamento cometía un acto tan deleznable, tan terrible, la legislación permitía cortar toda su familia para que no tuviera más heredad, para que no existieran más los chacón, digamos, para que no existieran más, para eliminarlos de la faz de la tierra. Eso se llama genocidio, ¿cierto o no? En la Biblia no se llama así porque no existía la palabra, pero cortar a un pueblo entero, a una familia entera, a una población entera, cortarla de la faz de la tierra, se llama genocidio. Y yo no puedo concebir que la iglesia, tanto evangélica como católica, pueda estar de acuerdo en una pena de careta por la culpa de unos pocos para que mueran toda una población, sea donde sea. Esto Jesús después lo subsana, dice, no es posible. De hecho, el Antiguo Testamento subsana este problema, dice, no, los padres no van a ser culpables por el pecado de sus hijos, ni los hijos van a ser culpables por el pecado de sus padres, sino que cada quien asumirá su propio pecado, ¿cierto o no? De tal manera que la culpa colectiva es pecado y la pena colectiva es pecado. Este texto que está hablando del mandamiento de no matar, con todas las derivaciones que eso tiene para nuestros días, es súper interesante y súper importante. El libro intenta hablar también de puntos sensibles de nuestra, digamos, moral, de nuestra ética como cristianos. Por ejemplo, ¿qué deberíamos pensar acerca de la eutanasia? ¿Verdad? ¿Qué deberíamos pensar no solamente de la pena de muerte, sino de la eutanasia, del aborto? ¿Qué podríamos pensar acerca de la guerra? ¿Y qué podríamos pensar, por ejemplo, si alguien entra a mi casa un día, una madrugada, y va a matar a mis hijos? ¿Qué hago? Le digo, es que la Biblia enseña que yo tengo que...
o agarro y lo mato? ¿Qué hago? En el texto de la Biblia lo tenemos bastante interesante y en el texto del libro lo discuto de una manera más profunda. Porque creo que el texto de la Biblia nos permite entender que matar está mal, ¿cierto o no? En cualquier caso, que la pena de muerte está mal, que la pena colectiva de muerte está mal. Pero si deja un hueco ahí para la defensa propia, porque ¿qué cara le voy a poner yo a ustedes o a Dios y decir, es que dejé que mataran a mi esposa y a mis hijos porque la Biblia me enseña a no defenderme? Si entra a mi casa, yo voy a defenderme. Entonces hay muchos temas allí éticos de nuestra forma de vivir el cristianismo que están en este libro. Y no nos va a dar tiempo ni nos dio tiempo de discutir todos esos temas que están en este pequeñito libro. Es un libro muy pequeño, pero creo que muy sustancioso que deberíamos seguir comentando. Entonces, déjenme ahora, son las 12 en punto y necesito 5 minutos más para hablar de temas importantes de la iglesia y luego, si da tiempo, alguna pregunta o algún comentario, ¿de acuerdo? Sí, bien. Vean, hay unos temas muy importantes que atañen a las personas que asistimos regularmente a la iglesia. Si usted viene por primera vez, no necesariamente apela a usted. Eh, Estamos hablando de crear caminos y hacer una iglesia refugio para todos. Para lograrlo, hay cosas que tenemos que entender. Vean estos números, yo les prometí que íbamos a ver números, están muy pequeños, pero es porque es un Excel, de cómo han estado los últimos 6 meses, 5 o 6 meses de las finanzas de la iglesia. Noten que nuestras entradas están siendo normalmente la mayor fue en octubre, 2.136.000. En realidad es una iglesia que gasta poco, que necesita poco. Pero las salidas normalmente son superiores a las entradas. Noten que solo hubo 2 meses en verde o en azul, que fue julio y fue octubre. Y de hecho, este noviembre es uno de los meses con mayor déficit. ¿Ok? Siempre de algún lado se pagan las cosas y de alguna forma Dios provee. Pero también esto tiene que ver con que sigamos pensando en apoyar la iglesia, en seguir siendo fieles con lo que nosotros damos. Y hay un par de cosas más que se me ocurren eh, para esto. Estamos pensando que este lugar es bastante caro para seguir acá y tiene algunas carencias que necesitamos solventar, sobre todo para los niños y las niñas. Y yo había hecho estos números, solamente en parqueo por mes salen o pagamos entre todos unos 540,000 en parqueo, es decir, lo que costaría un alquiler. Pero ese alquiler sería no solo de los domingos, sino todos los días, lo cual nos permitiría hacer muchas otras cosas. Y yo he estado soñando y quiero pedirles que sueñen conmigo. O sea, lo que voy a mostrarles ahí es utópico, pero sueñen conmigo, sueñen conmigo. Vean qué bonito esto. Si nosotros, esto es aquí, esto es una foto de arriba, ¿verdad? Ahí donde está la cosa roja somos nosotros y aquí está esto es Office Depot y aquí están alquilando todo esto es un parqueo pavimentado que lo alquilan, ¿ok? Voy a ponerles una toma un poco más cerca. Eso, ¿ok? Es esto, de aquí para allá lo están alquilando. Está muy pixeleado, pero es porque obviamente hice una foto ahí, un screenshot. Entonces, está igual, estamos en un lugar y es un lugar con parqueo y bastante grande. Ahí, está aquí a la vuelta, lo alquilan. Ahora, yo he pensado, porque buscar lugares en este momento así, armados, toda la cosa está saliendo súper caro. Pregunté en un hotel, nos cobraban 5 veces lo que estamos pagando aquí y sería una vez a la semana y no siempre. Y yo empecé a soñar, ¿qué pasa si alquilamos ese parqueo? Ese parqueo, nada más el parqueo, no hay nada más. Y usted dice, ¿y cuando llueve? ¿Y qué? ¿Pero y qué? ¿Y hacemos ahí tipo, ¿cómo se llama? Cine, ¿cómo se llamaba eso? Con los carros. ¿Qué hacemos? Ven qué interesante esto. Déjeme ver si.
Si esto es lo que creo, sí. Esto es 2 containers y, 2 containers y un techo. Obviamente, eso es muy grande, y se tiene que cerrar más, pero 2 containers y una estructura, y se monta ahí, y tenemos parqueo y edificio. Y se puede alquilar para hacer eventos. Vean esta otra cosa, déjenme ver si se ve. Espero que sí. A ver, no, ese no es. Esa es una canción. Creo que es este. Tantísimo. Debe ser este. Vean qué chiva. Bajémosle un poquito ahí. Soñemos juntos, soñemos juntos. Imagínense ese tráiler en ese parqueo. La música no ayuda como para soñar, pero vean qué maravilla, es un tráiler. Lo hacen los chinos. Obviamente por dentro es muy chino, pero imagínense este bicho parqueado ahí y abierto, y ya tenemos edificio, podemos alquilarlo para eventos, podemos tener parqueo, no nos movemos demasiado de aquí, y si dejamos de alquilar ese lugar, no hay nada que dejemos ahí. Eso se puede parquear en cualquier otro lado o se puede vender y listo. Ahora bien, yo lo que quiero decir con esto no es que ese es lo que hay que hacer, ni esa es la idea perfecta. Son solo un montón de lucubraciones que tengo en mi jupa, ¿verdad? Mientras estoy pensando qué hacer con la iglesia. Pero tenemos que soñar y tenemos que pensar cuáles son los siguientes pasos de la iglesia. Y hay muchos pasos muy interesantes y muy bonitos que sí podemos dar. Hoy no es el lugar ni el momento para dar esas ideas, pero va a haber un momento específico para lograr esas ideas y ver cuáles son los mejores pasos. De momento, pensemos lo siguiente. Nosotros tenemos hoy, de hoy en 8, tenemos la última reunión oficial. El sábado siguiente tenemos el paseo y nos vemos hasta el segundo domingo de enero. Eso quiere decir que hay un mes entero donde no nos vamos a ver. Pero ese mes entero es muy peligroso para la iglesia. Les voy a decir por qué. Porque mm, normalmente nosotros damos ofrenda cuando asistimos. Y si no asistimos, no damos ofrenda. Y si no damos ofrenda, la iglesia no recibe. Y si no recibe, entonces no podemos pagar. Entonces, tenemos que ser conscientes de que ese mes también debemos seguir dando. Hay algo que sucede y que viene sucediendo hace 2 años ya. Las personas que trabajan en la iglesia ya llevan 2 años, en 17 años, los últimos 2 años, no se les ha podido dar un bono navideño. Es decir, no se les ha podido dar nada a fin de año. No hay aguinaldo, pero se les daba un bono, algo, una ayuda, algo, algún incentivo. Llevamos 2 años de que eso no sucede, y yo no quisiera que este tercer año eh, también se repita, que no hay para poder reconocer el trabajo de las personas. Entonces, quería dejarles estas ideas y eh, este ánimo para seguir siendo fieles, para orar por la iglesia, pero también mantener y sostener nuestra fidelidad con la iglesia. Bien, me voy a callar aquí, son las 12:08 y tenemos 5 minutos para cualquier pregunta o cualquier comentario final que quieran hacer en este momento. Entonces, levantando la mano, si alguien quiere decir algo, por favor, y si no, yo es que estoy encandilado, entonces no veo, no veo. Entonces, si hay alguien que levante la mano, que la levante bien fuerte o pegue un grito o algo así. Todo está bastante claro. Sí. Bien, entonces pongámonos de pie y vamos a orar en este momento.